¿Cómo están mis amigos de YouTube? Muy buenos días. Yo acabo de llegar de mi rutina de ejercicios. Fui a correr 4 millas y ya estoy lista para nuestra lectura de hoy. Esta es nuestra lectura, ¿ok? El libro en el que me estoy dedicando a leer todos los días es el de la doctora Marian Rojas. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y continuamos. ¿Qué es la compasión? La empatía es sentir lo que siente otro, ponerse en el lugar de otra persona. La compasión, literalmente, sufrir juntos, es una capacidad que eleva a quien la ejercita. No solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo, pero puede trabajarse lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. Hoy existe un miedo enorme a sentir el dolor de otros, a acercarse al sufrimiento ajeno debido a que eso nos quita el placer de nuestro día. Porque nos sentimos vulnerables al sentir de cerca emociones de otros. Podemos reabrir heridas de nuestra propia vida. No somos capaces de ayudar y surge la frustración de sentir que no es ese útil. Nos angustia sentir demasiado y llevarnos el problema a casa. Esto sucede en ocasiones en las terapias o en casos de personas muy sensibles. El dolor escuchado es tal que uno sale excesivamente removido. Por lo tanto, es muy necesario conocerse y saber hasta qué punto podemos entregarnos a los demás sin medida. Vivir angustiado por el futuro, el miedo y la ansiedad. El caso de John. John, un varón de 35 años, estaba trabajando en las Torres Gemelas el día 11 de septiembre del 2021. Se encontraba en la segunda torre. Bajó las escaleras a la velocidad del rayo. Consiguió salir del edificio y permaneció varias horas entre los escombros. Al darse cuenta de que había resistido a un ataque terrible, buscó a otros supervivientes entre las ruinas. Sentía la muerte de cerca mientras gritaba desesperado buscando restos de vida entre los cadáveres que lo rodeaban. Varios de sus compañeros fallecieron ese día. Meses después, no era capaz de estar a oscuras. Tenía pesadillas recurrentes en las que se levantaba sudando y chillando. No fue capaz de subirse a un avión hasta muchos años después. Su mente se bloqueaba con facilidad y su cuerpo se tensaba con pequeños sonidos, imágenes o recuerdos de aquel día. John precisó terapia durante años para superar su angustia, su trauma y su miedo atroz. Empecemos por el principio. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio, un mecanismo primario de defensa, se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le alerta y le convierte en un ser vulnerable a todo, y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre,
ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplios y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida. Los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionarlo. La ansiedad, cuando se asienta, tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto, en esos instantes la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza a la ansiedad es el miedo. Un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que derriba en angustia y en bloqueo emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar pese a este. La gestión de las emociones es básica para el equilibrio personal. A veces el miedo es tan intenso que realiza un golpe de estado. Toma el control de nuestra mente y pasa a monopolizar nuestro comportamiento. En esos casos, la vulnerabilidad de la persona que lo padece es grande y cualquier estímulo exterior, por pequeño que sea, puede provocar una reacción desproporcionada que altere química y fisiológicamente el organismo. Es en este ecosistema en el que surge la ansiedad, el miedo patológico, que nos bloquea e impide hacer una vida normal. ¿Cómo funciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué sucede exactamente en la ansiedad? El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. La amígdala, según estudios recientes, está activada en la gestante desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria y el aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Un caso real de mi propia vida. Estaba estudiando primero de medicina. En época de exámenes, muchos acudíamos a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, porque no cerraba por la noche y había buen ambiente de estudio. Tenía examen de física médica al día siguiente, 13 de junio. Recuerdo la fecha, ya que ese día es mi santo e iba a celebrarlo por la tarde. Había quedado en la biblioteca con 2 amigos que estudiaban ingeniería para que me explicaran mejor algunos conceptos que me costaba entender. Salí en torno a la 1:45 de la madrugada de la biblioteca. Cogí el coche y volví al centro de Madrid. Circulaba por una vía de doble carril, bien iluminada. No iba especialmente rápido, pero de repente, en una curva, vislumbré un coche que se dirigía en dirección contraria hacia mí. Tengo grabados en mi retina los faros del coche a pocos metros de distancia. Pegué un volantazo y lo esquivé. Me latía el corazón a 1000, me temblaba el cuerpo. Me paré en el arcén a pocos metros y me eché a llorar. De repente escuché un golpe seco, terrible. Miré hacia atrás, pero no alcanzaba a ver nada.
Llegué a mi casa aterrorizada y desperté a mis padres. No podía dejar de llorar. Rezaba agradeciendo a Dios de estar viva, pero no conseguía relajarme. Puse la radio para ver si se me pasaba esa sensación de pánico que seguía reinando en mi mente. Al cabo de unos minutos escuché: accidente en la carretera de Colmenar. Kamikaze colisiona contra 2 coches. Hay 4 fallecidos. Esa noche me marcó profundamente. No dormí ni un instante. Al día siguiente por la mañana, mi examen fue un auténtico desastre. Durante la tarde me dediqué a visitar amigos y familiares. Estaba consternada. Incluso semanas después, si escuchaba un frenazo en la calle o un sonido de motor más alto de lo normal, todo mi cuerpo volvía a resentirse con taquicardias, temblores y angustia. Tardé varios meses en superarlo. Todas las semanas recorría exactamente el mismo trayecto. No quería bloquearme y no ser capaz de volver a enfrentarme al coche o evitar ciertas vías. Hoy en día este suceso está completamente superado, pero este hecho me ayudó mucho a entender los bloqueos por miedo o ansiedad. Otra escena para ejemplificar este circuito. El caso de Blanca. Blanca fue una noche a recoger su coche a un aparcamiento subterráneo. Solía ir en autobús, pero ese día había tenido que hacer varios recados antes de entrar a trabajar y dejó el automóvil en un parking cercano. Al llegar, observó que estaba poco iluminado, vacío, sin seguridad ni control. Llegaba muy cansada, había tenido un día difícil, con varios conflictos y se encontraba exhausta y sin fuerzas. Acudió apresuradamente a la caja automática para pagar cuando escuchó un ruido. Un tipo con mala pinta se le acercó. Recordó entonces una escena acontecida años atrás cuando trabajaba en Brasil y le robaron durante la noche. El corazón le latió con fuerza, comenzó a sudar, su mente no conseguía pensar con claridad. Querría estar en el coche, no había nadie más cerca y la angustia la acechaba. ¿Qué había sucedido en la mente de Blanca? La amígdala le había puesto en guardia, debido a que el aparcamiento de noche es una zona de recuerdos, un lugar de riesgo, y que la persona que acude tras ella también. Ella guarda en su memoria, en el hipocampo, datos de su experiencia negativa en Brasil. A estas ideas memorizadas, ella añade otra: no vuelvo a aparcar aquí, no vuelvo a recoger el coche de noche, o si tengo que recoger mi coche iré acompañada. Recuerdos, ansiedad, memoria, activación física, todo ello unido, hipocampo y amígdala, binomio clave en la gestión de recuerdos y en los episodios de ansiedad. Y bueno, vamos a quedar aquí hasta el día de hoy con nuestra lectura. Espero que ustedes también estén leyendo, espero que les esté gustando el libro que hayan escogido, la lectura que estén haciendo cada día, que lo hagan una disciplina, porque la lectura es algo que nos nutre, que nos ayuda a conocer lugares que a lo mejor lo miramos solamente en películas, en la televisión, pero cuando uno se traslada en la lectura, en los libros, conoce más detalles, con más alegrías, con más profundidad sobre todo lo que han pasado estos autores que los escriben o los ejemplos que nos ponen. Es muy bonito leer. Yo creo que muchas personas que les encanta leer saben muy bien de lo que les hablo, y les animo a que ustedes también lean sus libros y los compartan en videos, así como yo lo hago. A mí me gusta leer, y para enfocarme y para apoyarme leyendo cada día, se me ocurrió hacer videos todos los días, y así
los conservo para mí y las personas que les interese pues lo pueden ir escuchando día a día cuando les guste, cuando estén disponibles. Un beso, los quiero mucho y cuídense. Hasta el próximo video. Bye.